buenos días. Arrancamos este Atlántico Noticias de este martes. Comenzamos este mes de diciembre. Nuestro país ha cumplido 10 años sin cambiar el Consejo General del Poder Judicial. Son 5 años de retraso. La Unión Europea insta a España a hacer urgentemente la renovación. After 5 years, it's, if I may, more and more urgent to organize the renewal. Renovación y posteriormente cambiar la ley por la cual se elige a los miembros del Consejo. ¿Qué es el problema de fondo? Ese orden es importante porque es por lo que están discutiendo Partido Popular y PSOE, partidos que tienen que llegar a un acuerdo en el Congreso para proceder a desbloquear la situación. El Consejo General del Poder Judicial, que es el gobierno de los jueces, mientras tanto, está con un presidente interino y sin algunos miembros, pues no pueden renovarse mientras dure esta situación. La paralización del Consejo afecta a todo el Poder Judicial, a grandes temas de carácter nacional, sí, pero también a asuntos cotidianos. Las vacantes no se renuevan, no se cubren plazas de jueces, se calcula que hay 43.000 asuntos pendientes. Y esto, por supuesto, tenemos que tratar. Sin acuerdo de los dos grandes partidos no se alcanzará la mayoría necesaria en el Congreso para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El PP y el PSOE se acusan mutuamente de impedirlo. Los populares quieren primero hacer la ley para elegir a los miembros del Consejo y luego renovarlo. De esta manera, dicen, no creen que se renueve porque aseguran no confían en Pedro Sánchez. Lo que queramos es garantizar exactamente lo contrario, que el órgano de gobierno de los jueces no tenga control político. Y queremos que sean los jueces los que elijan a los jueces, en consonancia, insisto, con las recomendaciones de la Unión Europea. Si esto se acepta, nosotros podremos hablar. En caso contrario, no. Y mientras el PSOE, a través de su ministro de Justicia, de Félix Bolaños, ha pedido de forma urgente al PP que permita renovar el Consejo General del Poder Judicial. De lo contrario, se estancará el sistema completo. Comprendan en el Partido Popular que no puede mantenerse ni un día más esta situación de incumplimiento de la ley, de incumplimiento abierto de la ley de la Constitución por parte del PP, que 4 años más en esta situación sería el colapso total de la justicia y por tanto yo hago un llamamiento al Partido Popular. Y entre dimes y diretes, Sánchez usó ayer de nuevo el término que no hace mucho enfadó a todos los jueces, laughware. El uso de la justicia con fines políticos. Según el presidente del gobierno, eso es lo que está haciendo ahora mismo el Partido Popular. Me parece que no hay caso más paradigmático de lawfare y de politización de la justicia en España que este secuestro en el que tiene sumido el Partido Popular al Poder Judicial. Hay otras noticias en nuestro país. Varios agentes del Centro Nacional de Inteligencia están siendo investigados por presuntamente revelar secretos a Estados Unidos. Se trataría de información reservada. La ministra de Defensa lo ha confirmado y ha añadido que la investigación partió del propio CNI. Es un procedimiento judicial de unos hechos que fue el propio Centro Nacional de Inteligencia el que los denunció. Es secreto y, por tanto, no puedo decir nada más. Sí que quiero decir que sí hay un procedimiento judicial y que ha sido a denuncia del propio Centro Nacional de Inteligencia. Más sobre espías. Este lunes compareció ante el juez de Florida un antiguo embajador estadounidense, Víctor Manuel Rocha, el diplomático que tiene ahora 73 años, está acusado de trabajar como agente secreto para el gobierno de Cuba mientras se ejercía en La Habana. Rocha tuvo ayer la primera visita judicial y está a la espera de otra este miércoles en la que su defensa solicitará una fianza, ya que de momento está bajo custodia judicial. Y seguimos hablando de Cuba porque su presidente Miguel Díaz-Canel ha viajado hasta Teherán para reunirse con su homólogo iraní en la primera visita oficial de un mandatario cubano al país persa desde 2001. El presidente iraní renovó su compromiso con Cuba para ayudarle en la resistencia contra las sanciones a los Estados Unidos. Aquí en Europa, el bloqueo fronterizo entre Ucrania y Polonia no parece tener fin. Empezó el pasado 6 de noviembre y sigue provocando colas kilométricas y protestas en el tráfico fronterizo. Las empresas de transporte polacas exigen que se restablezcan los permisos que fueron abolidos después de la invasión rusa, ya que acusan a los camioneros ucranianos de competencia desleal. Ahora los agricultores polacos también se han sumado al bloqueo agravado por las condiciones invernales.
Los camioneros ucranianos que se encuentran esperando en la frontera en esas condiciones están desesperados y piden a los organizadores del bloqueo que pongan fin a la huelga. Y en Ucrania, mientras tanto, la guerra continúa. Al menos 2 personas han fallecido y 3 han resultado heridas después de un bombardeo ruso en la ciudad de Jersón, al sur del país. El ataque se produjo en torno a las 9 de esta mañana. La Fiscalía Regional ha abierto una investigación por crímenes de guerra. Del otro bando, el subcomandante del cuerpo del ejército ruso fue asesinado ayer en Ucrania en un puesto de combate en la zona de las operaciones especiales. Se trata del 7º general ruso fallecido en esta guerra y era un oficial muy condecorado y antiguo comandante de tanque. Y la Casa Blanca admite que sus arcas se están quedando vacías para ayudar a Ucrania a aplacar a su enemigo. La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, tiene que aprobar el paquete de ayuda a Ucrania e Israel propuesto por el gobierno de Biden antes de que acabe el año. Nos lo cuenta desde Washington Jorge Agobián. La Casa Blanca asegura que se quedará sin dinero antes del fin de este año para seguir con la entrega multimillonaria de equipamiento militar a Ucrania, lo que supondría, según el gobierno del presidente Joe Biden, el debilitamiento de su aliado en el campo de batalla. El llamado urgente de la Casa Blanca en una carta enviada al Congreso fue remarcado este lunes por Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, quien abogó por apoyo bipartidista. Hasta la fecha, Washington ha otorgado 111,000 millones de dólares en ayuda militar y humanitaria a Ucrania, pero el gobierno del presidente Biden solicitó al Congreso un paquete adicional de casi 106,000 millones de dólares, eso compartiendo con ayuda para Ucrania, Israel y otras necesidades internacionales. De ese total, unos 61,000 millones de dólares serían para Kiev. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América. Volvemos a nuestro país. Seguro que en los últimos días, o porque la ha sufrido directamente o porque conoce a alguien que la ha tenido, ha hablado de la gripe en alguna de sus muchas variantes. A finales del mes pasado, el Instituto Carlos III advirtió, es verdad, de un ligero repunte en determinadas infecciones respecto a las primeras semanas de ese mismo mes, el pasado, el de noviembre. El Carlos III también ha dicho, por cierto, que no hay una tasa de infección mucho mayor en este mismo mes, comparación con años anteriores. Y eso es lo que le queremos preguntar esta mañana a Amos García Rojas, epidemiólogo y miembro del Grupo Permanente para Europa de la OMS. Amos, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. Siempre es un placer, un auténtico placer estar con ustedes. Bueno, lo dicho, son sensaciones, el pico se ha adelantado, ¿la gripe o las gripes están más fuertes este año o estamos en una situación completamente normal? Yo creo que tenemos que ser conscientes de lo siguiente. En plena expansión de la pandemia, en los años anteriores a este, prácticamente no tuvimos gripe, prácticamente no tuvimos virus respiratorio sincitial, prácticamente no tuvimos virus respiratorios, fundamentalmente por 2 cuestiones. En primer lugar, porque en este tipo de procesos, cuando hay un organismo que es altamente prevalente, que actúa casi como un macho alfa, como era el SARS-CoV-2, el productor de la COVID-19, normalmente yugula la presencia del resto de microorganismos de las mismas características, es decir, virus respiratorios que se transmiten de manera similar. Pero es que además todos los mecanismos de prevención mecánicos que teníamos implementados frente a la pandemia, básicamente la mascarilla, no solo tenían un alto valor para prevenir la transmisión del SARS-CoV-2, del causante de la COVID-19, sino además también impedían la transmisión de otros virus respiratorios, como era el de la gripe y el virus respiratorio sincitial. Es decir, hemos estado prácticamente durante 2 o 3 años sin gripe y sin otro tipo de procesos de estas características. ¿Qué ocurre ahora? Que ya el SARS-CoV-2 no es ese microorganismo prevalente, que al mismo tiempo nos hemos desposeído de esa parte de parafernalia con la que convivimos en la pandemia, fundamentalmente las mascarillas. Luego, el virus de la gripe, el respiratorio sincitial y otros virus respiratorios vuelven a ocupar el espacio que tenían anteriormente. Y eso es lo que está pasando, que estamos recuperando el posicionamiento por parte de todos esos virus en relación a lo que no tuvimos en otras temporadas. Es decir, por lo que le entiendo, estamos en una situación de normalidad o equiparable a lo mejor al año 2018, 2019, pero sí hay más gripe que en el año 2020 o 2021. Simplemente porque estamos llegando a esa normalidad.
Efectivamente, y en el 2022, básicamente porque en esos años apenas tuvimos casos de gripe, apenas tuvimos casos de otras patologías similares en su modo de transmisión a la gripe. Al desaparecer los mecanismos de control de la pandemia, pues estos virus vuelven a ocupar su espacio y eso es lo que está pasando. Esa posiblemente sea la sensación de que tenemos más casos. Está fundamentada básicamente en que lo que tenemos son los casos que no tuvimos en las temporadas anteriores gracias a las medidas de implementación que había contra la pandemia. Y otra cosa que me parece importante, si me permite añadir, porque es bastante frecuente que digan si la gripe viene más fuerte este año, viene menos fuerte. Y a mí siempre me gusta responder de la siguiente manera. La gripe siempre viene fuerte para las personas que son sensibles a padecer complicaciones severas por padecerla, que son a las que va dirigida la vacunación. Por lo tanto, por favor, si eres una persona a la que va dirigida la campaña de vacunación, vacúnense. Amos, a lo mejor por mi círculo cercano, pero también noto que hay más niños enfermos y esto coincide con que estamos inaugurando la vacuna de la gripe infantil. La misma pregunta, ¿es normal, son sensaciones o si hay un pico de enfermedades en los más pequeñitos? No, te diría, no solo virus de la gripe, sino virus respiratorio sincitial, frente al cual estamos protegiendo aquí en Canarias a los lactantes, sobre todo que son los que tienen un mayor perfil de poder tener complicaciones por padecer la infección por el virus respiratorio sincitial. Pero en relación a la gripe, mira, casi se podría afirmar que la gripe es una enfermedad de niños, pero que tiene complicaciones severas en los adultos, sobre todo los adultos de edad avanzada. ¿Qué ocurre con la gripe en niños? Que los niños son grandes difusores del problema hacia los adultos. Los niños cada vez pasan más tiempo con sus abuelos, algunos de los cuales por cualquier circunstancia pueden no estar protegidos frente a esta enfermedad. Por eso es tan importante que los niños se vacunen, porque repito, es una enfermedad fundamentalmente de niños, pero que tiene un efecto más perjudicial a los adultos, sobre todo los adultos de edad avanzada. ¿Esta vuelta a la normalidad en los casos de más enfermedades está afectando al Servicio Canario de Salud? ¿Hay más estrés en centros de salud o en hospitales o en principio se está llevando bien? No, en principio se está llevando con profesionalidad, que es una norma característica de todos los sanitarios que forman parte de este Servicio Canario de Salud. Lo que sí es evidente tenemos acumulada un cansancio, una fatiga pandémica importante, después de haber convivido tantos años con este drama espantoso que supuso la pandemia. Pero repito, aún así, el ejercicio de responsabilidad que han manifestado siempre los profesionales del Servicio Canario de Salud es absolutamente espléndido. Y además quería añadir que también el ejercicio de responsabilidad que ha tenido la ciudadanía accediendo a las pautas de comportamiento que se indicaban desde el ámbito sanitario, accediendo a la vacunación, ha sido absolutamente espectacular. Por eso quiero reforzar la idea hacia aquellas personas que todavía no han accedido a la vacuna, aquellos niños que todavía no se han vacunado de gripe, aquellos adultos que todavía no se han vacunado de la gripe y la COVID y que son sensibles a tener complicaciones, es decir, forman parte de los grupos dianas, que por favor acudan a vacunarse. Todavía estamos a tiempo, aunque cada vez hay menos. Pues Amos, muchas gracias por atendernos, nos quedamos con ese mensaje, a vacunarse todos y también con el mensaje de que la gripe que hay ahora, las enfermedades que hay ahora son las que siempre había habido antes del 2020. Muchas gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, siempre es un placer, hasta luego. Bueno, unos minutos para publicidad y vamos a volver con más noticias. Iremos hasta Sudamérica para atender la migración en Panamá y también hasta ese punto en directo para hablar de la guerra entre Hamás y Israel. Eso que están viendo es el hospital de Nasser, en el sur de Gaza. La guerra continúa, parece que incluso con más fuerza tras la tregua y también afectando a la zona sur de la Franja de Gaza, la zona que se supone era donde podían liberarse los civiles de los bombardeos. En unos minutos estaremos ahí y estaremos, por supuesto, hablando sobre esta guerra que tan preocupado tiene a todo el mundo. Volvemos enseguida. Comenzamos esta nueva parte del Atlántico Noticias mirando en directo a la imagen que nos llega desde Gaza. Ese que ven es el Hospital Nasser, en la Franja de Gaza, al sur de la Franja de Gaza. Este hospital, como todos los de la Franja, está pasando por momentos de tensión. Todos los médicos y el Ministerio de Sanidad de Gaza dicen desde hace mucho tiempo que la situación es insostenible,
que pueden decir a los heridos qué es lo que tienen, pero que no pueden ayudarles, pues no tienen los medios necesarios. La situación se ha agravado tras el alto del fuego. ¿Por qué? Porque se está atacando especialmente, el ejército israelí me refiero, a la zona de la franja que está en el sur, que es precisamente al inicio de las hostilidades donde se había dicho que tenía que refugiarse la población civil. Pareciera que la guerra ha vuelto con más fuerza después de la tregua que fracasó y que han vuelto las hostilidades. Ahí estamos viendo, como digo, ese hospital con sus medios, los que puedan tener, que ayudan a los muchos heridos y fallecidos también por la guerra que tiene lugar entre Israel y entre Hamás. En Oriente Próximo, pues lo dicho, crece la tensión. En las últimas horas, Israel ha intensificado los bombardeos sobre Gaza. Varias docenas de tanques han llegado al centro y al sur de la franja. Les decíamos que esa era la novedad. Se cumplen 57 días de guerra y la violencia se recrudece. Según los palestinos, el número de muertos asciende a 16.000 desde el inicio de la ofensiva. La presión internacional no consigue que Israel pise el freno. El ejército sigue avanzando en el sur de la franja. Varias docenas de tanques han cercado la zona y las tropas se preparan para la ofensiva terrestre. El humo sobresale de Han Yunis, la ciudad más golpeada de Gaza, donde la devastación es total. Las calles son escombros y los hospitales una llegada continua de coches y ambulancias. La presidenta de Cruz Roja denuncia el indescriptible estado de los heridos, pero los hay que consiguen escapar al impacto de las bombas. Alma ha quedado atrapada bajo los cascotes de un edificio de 5 plantas venido abajo. Pide a sus rescatistas ser la última de su familia en ser salvada. Les dice que liberen primero a sus padres, sus abuelos y a su hermano, un bebé de 1 año, antes que a ella. Estremecen las imágenes, pero al menos ella puede contarlo. Israel ha pedido a la población que se desplace a Rafah, pero allí también hay bombardeos. La situación no es mejor más al norte. Un ataque a 2 escuelas utilizadas como refugio ha matado al menos a 50 personas. La cifra total asciende a 16.000 palestinos muertos desde que comenzó la guerra. Para el jefe de la diplomacia europea, es una carnicería. También Estados Unidos inquieta por el número de civiles muertos. Médicos Sin Fronteras vuelve a denunciar que la situación de los hospitales está al límite, desbordados y sin recursos suficientes. Hay palestinos en Gaza y hay palestinos también en Cisjordania, donde se supone que no hay guerra, pero también hay disparos y muertos. La autoridad palestina denuncia que el ejército israelí ha matado a 5 jóvenes durante una redada militar en la Cisjordania ocupada, una zona donde la violencia se ha recrudecido también aún más a raíz de la guerra entre Israel y Hamás en la franja de Gaza. I know that the government and the diplomats all over the world are doing a lot of efforts to bring them back. Hablaba un familiar de los rehenes secuestrados por Hamás, que hoy se reunirán con Netanyahu. Dice que no sabe si los gobiernos y los mediadores están haciendo lo suficiente para que se retomen las negociaciones y los devuelvan a casa. Unos 130 siguen capturados. Israel ha confirmado la muerte de 15 de los 137 rehenes que Hamás aún tiene secuestrados en Gaza. La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu ha difundido un comunicado en el que publica los nombres de los secuestrados. So I'm scared for it. Los líderes de Hamás aseguran que no hay lugar en Gaza donde refugiarse y piden ayuda a 2 países, a España y a Bélgica. El portavoz de la milicia hace un llamamiento para que ambos países aprovechen sus posiciones audaces y correctas, ha dicho, para liderar un movimiento europeo e internacional para visitar la franja de Gaza, conocer el alcance de los crímenes de la ocupación y la profundidad del sufrimiento del pueblo palestino. La petición llega apenas 2 semanas después de que Pedro Sánchez estrenara su legislatura como presidente, con una polémica visita a ese enclave. Queremos hablar más de este tema. Leila Nachawati es activista por los derechos humanos y especialista en Oriente Próximo. Leila, muy buenos días, gracias por atendernos esta mañana.
Buenos días. Bueno, la guerra continúa, parece que con más fuerza después de esa tregua, después de ese alto el fuego. No sé si tenía esperanza de que el alto el fuego continuara o si era realista y pensaba que la guerra iba a volver. Sí, bueno, las treguas por definición son pausas temporales, entonces no cabía duda de que Israel continuaría, el Estado israelí continuaría con su proyecto de causar la mayor destrucción posible. Por un lado, hablan de una guerra larga, pero también al mismo tiempo los hechos consumados lo que demuestran es que hay un intento de diezmar a la población civil, de desplazarla y de causar la mayor destrucción posible. Esto tanto a través de organizaciones como Médicos Sin Fronteras, que hemos visto algo tan terrible como cebarse en hospitales, en colegios, en refugios internacionales. Entonces estamos viendo que las infraestructuras civiles, y donde más se concentran personas que ya están escapando de otras partes de esa franja donde sabemos que viven hacinadas 2 millones de personas que no tienen a dónde huir. Entonces es un juego macabro también esto de estar enviándolos al norte, enviándolos al sur, en un contexto en el que los bombardeos no cesan y además no son arbitrarios, porque hace también un par de días veíamos que el diario Haaretz, el diario israelí, desvelaba los planes, digamos, informes que demuestran que desde el propio, las autoridades israelíes, el ejército israelí, hay planes muy calculados en los que se habla de las casas concretas, los edificios, el número de personas y de familias que viven en cada casa, calculando al peso, digamos, el nivel de muertes, el nivel de destrucción. Esto es un fracaso no para la población solo, no para la región, es un fracaso para la humanidad y es un fracaso para los mecanismos de protección internacional, porque el umbral de la impunidad se ha roto. Y lo vamos a pagar caro todos, porque la impunidad es algo que se ejecuta a nivel global, pero se ejecuta a nivel local, pero funciona a nivel global. Es decir, mañana, cuando necesitemos mecanismos de protección civil en cualquier otro lugar del mundo, no lo sabrá para nadie. Y estamos viendo que esto también da alas a otros regímenes, a otras dictaduras. Estamos viendo cómo el régimen sirio arrecia en sus bombardeos de población contra la población civil, con su aliado ruso. Estamos viendo cómo el régimen iraní está ejecutando de forma masiva a opositores mientras el mundo mira hacia otro lado. Entonces, lo que sucede con la impunidad, lo que sucede cuando no hay rendición de cuentas, cuando no se pone freno a las violaciones de derechos humanos, es que esto es un efecto dominó en el que las violaciones siempre van a aumentar. Y estamos a unos días del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y hay que preguntarse en qué estado están los derechos humanos, en qué estado están esos mecanismos de derechos humanos que costó tanto crear y consensuar, y que es una tragedia para todo el sistema internacional y para toda la humanidad el permitir que alguien llegue tan lejos como está llegando el Estado israelí. Laila, ¿quién puede poner freno a la actual guerra? ¿Quién puede poner freno a estos ataques de Israel? Lo cierto es que Estados Unidos y la Unión Europea ya han dicho que es inaguantable el número de muertos. ¿No parece que afecte mucho a la política israelí? No parece que afecte mucho, porque las condolencias tienen que ir acompañadas de presión, de sanciones, tienen que ir acompañadas de presión. Entonces no está habiendo esa presión, no hay ni por parte de Estados Unidos ni por parte de Europa, que tampoco tiene, por cierto, una política común. Ojalá Europa tuviese una política común y hiciese frente común, qué recursos tiene y capacidad tiene, pero es cada país por su cuenta. Entonces, expresar condolencias, decir que es insoportable el sufrimiento de la población civil, lo podemos decir la gente que empatizamos, la sociedad civil, que empatizamos con este horror insoportable, porque además en otros conflictos podíamos decir que no se sabía, podíamos decir que no había información hasta más adelante, y luego nos llevamos las manos a la cabeza cómo pudo suceder. Pero ahora mismo lo estamos viendo en directo. Se están, como he dicho, rompiendo todos los umbrales de que podamos ver, como yo he visto, a
un amigo mío que ha perdido a toda su familia en un bombardeo y estamos viendo a padres recoger a sus bebés, recoger a niños carbonizados, y si eso está a los ojos del mundo y lo estamos viendo en directo, y si ni aún así sucede nada, es que todos los mecanismos, digamos, se han roto ya, porque la solidaridad y la empatía de la gente creo que la hay. Creo que la gente está horrorizada ante lo que está viendo, pero lo que hace falta son posicionamientos firmes, por parte, sobre todo, por parte, para empezar, de la Unión Europea, para que no sean países desperdigados como España o Bélgica los que dan algún tipo de mensaje. Leila, discúlpeme que le interrumpa. Una pregunta más, que nos quedamos sin tiempo. ¿Qué papel va a tener la ciudadanía israelí, que en gran parte también se está mostrando en contra del ataque de ese ejército? Y le rogaría que me respondiera brevemente, porque tristemente nos quedamos sin tiempo. El papel de la ciudadanía es importante, tanto de la ciudadanía palestina como de la ciudadanía israelí, y también como de la población judía en tantos países del mundo que se está manifestando, que está diciendo no en mi nombre. Es decir, la población judía en países como Alemania está saliendo a la calle para, digamos, incidir en que esto no se puede justificar, no se puede hacer, y que no se puede destruir a un pueblo, a una población entera, porque no es una guerra contra un grupo concreto, es una guerra contra toda una población que no tiene a dónde escapar. Gracias, Leila, muy amable. Quedamos en hablar de este conflicto en el futuro y esperemos que sea para bien, para decir que ha terminado. Muchas gracias. Buen día. A vosotros. Hasta luego. Bueno, la crisis que atraviesa Gaza también ha estado presente en la cumbre COP28. Preocupan las consecuencias de los bombardeos que están ocasionando gravísimos daños medioambientales en la zona, con riesgo de enfermedades. Continúa celebrándose la COP28, la cumbre del clima que reúne a líderes de gobiernos, negocios, ONGs y sociedad civil en Dubái. El objetivo, alcanzar soluciones para frenar el cambio climático. En las últimas horas, la problemática de Gaza ha sido objeto de debate en este evento. Se ha hablado de reducir la contaminación que sufre la franja, contaminación que está afectando también a sus habitantes. Donde quiera que vayas hay basura. Esto tiene un impacto negativo en las personas y en la propagación de enfermedades, y ocurre en medio de los bombardeos. El humo, el fuego, los gases y el fósforo. Todo esto afecta negativamente también al clima, dice Mashub Hiham, un enfermero de Gaza. Mientras tanto, en la convención, China y Estados Unidos piden medidas multilaterales para controlar el metano y otros gases de efecto invernadero en sus respectivos discursos, en la cumbre en la que Hillary Clinton, exsecretaria estadounidense, ha denunciado el retroceso en los derechos de las mujeres, también en la resiliencia climática. Sería bueno agregar algo a lo que estamos haciendo en materia de adaptación y de mitigación. Las mujeres y las niñas soportan desproporcionalmente la carga de los acontecimientos climáticos, dijo Hillary Clinton, añadiendo que la igualdad no puede ser una ocurrencia tardía tampoco en la toma de decisiones sobre la contaminación del planeta. Hay un proceso del que queremos hablar hoy que se está dando a nivel mundial: la migración. Millones de personas dejan atrás sus hogares buscando un lugar mejor. Aquí en Canarias, a falta de un mes todavía para terminar el año en curso, ha llegado más personas que nunca, algo más de 35.000. Lo mismo pasa en otros muchos lugares, por ejemplo, Panamá. Donde hay paralelismos con Canarias. Están con cifras récord y es un territorio donde en principio están de paso todos esos migrantes. Su objetivo final es otro. 500.000 de personas han cruzado la selva del Darién, que separa Panamá de Colombia. Se trata de una crisis humanitaria sin precedentes. Además de los riesgos asociados a la selva, las personas que cruzan el Darién están expuestas a todo tipo de vejaciones por parte de criminales, personas que se aprovechan de otras.
se han dado casos de ataques, de robos, secuestros y violencia sexual. En lo que va de año, Médicos Sin Fronteras ha atendido a 397 supervivientes de violaciones. Además, muchas de las personas migrantes llegan exhaustas antes de cruzar la selva. Se trata de una de las rutas más peligrosas de Latinoamérica, donde se producen cientos de historias. Muchas terminan con un final triste, como vamos a ver. A homicidios, abusos sexuales, robos y agresiones se enfrentan casi 4.000 migrantes que cruzan a diario el temido tapón del Darién. Las víctimas mortales y desaparecidas dejan atrás miles de familias destruidas, como la de doña Yeniré, quien perdió a su hija de 17 años cuando intentaba cruzar la espesa selva entre Colombia y Panamá, dejando a una pequeña hija de 3 años. Hay una última nota de voz que ella me envía cuando llegan al campamento de la comarca Cunayala, donde ella me dice que no era tan difícil, que lo pudo atravesar, que pudo llegar hasta ahí, que ella había podido con eso. Ese mensaje no me llegó. Ese mensaje me llega varios días después que me lo manda su hermano. El cuerpo fue enterrado justo aquí, en el Darién, por su hermano y novio con quienes viajaba. La Cruz Roja les ayuda a mediar con Panamá la recuperación y repatriación del cuerpo. Es perdiendo la vida, es perdiendo la salud, dejando una familia rota, dejando todo el futuro en sus manos, porque mi hija era muy jovencita, entonces es extremadamente duro vivir en esta zozobra. Principalmente ya han pasado 15 meses de que falleció mi hija y todavía no tengo sus restos. Luis Eguiluz es coordinador general de Médicos Sin Fronteras para Colombia y Panamá y nos atiende desde la capital colombiana, desde Bogotá. Luis, muy buenos días, muchas gracias por atendernos, que sé que es muy temprano ahí en tu país. Sí, gracias, muy buenos días. Gracias por darnos la voz y hablar de esta crisis humanitaria que tanto sufrimiento está provocando. Mucho, 500.000 de personas solo este año. Te pregunto, Luis, ¿es una cifra récord que antes no se había dado? Sí, por descontado. O sea, que las cifras casi se duplican de año en año. Empezó con el 2021, cuando nosotros acudimos a un llamado de emergencia del Ministerio de Salud. En abril del 2021 ya se vieron cifras bastante incrementadas respecto a años anteriores. Y ha sido el doble cada año, de 138.000 a casi 250.000 en el 2022 y ya estamos, como usted ha dicho, en casi 500.000. Luis, ¿de qué países vienen esas personas? ¿A dónde se dirigen? No sé si a Estados Unidos o también sueñan con quedarse en México, Costa Rica o en otros países y sobre todo, ¿de qué huyen? Bueno, es difícil entender las razones de tantísima gente. Vienen de muchos países con muchas motivaciones, principalmente buscan una vida mejor. Huyen de la violencia, huyen de la crisis económica, huyen de la inflación. Hay muchas razones para moverse. Son principalmente venezolanos, hasta un 70%, pero hay de muchísimas nacionalidades. Y vienen hasta de Bangladesh, Afganistán, Ghana, Sierra Leona, de muchísimos países del mundo. Luis, explíqueme qué es el Darién. Sabemos que es una selva, pero ¿cómo es de grande? ¿En qué condiciones se encuentra una persona que decide atravesar esa selva? Sí, son 5.000 kilómetros de selva muy tupida. Es el único lugar de América donde se interrumpe la vía panamericana, perdón. Es una zona muy difícil, de muy difícil acceso, con accidentes geográficos que les exponen a traumas, como vemos en nuestras clínicas, como también falta de agua potable. También vemos muchos casos de diarreas, enfermedades vectoriales como malaria y dengue. Y además, como han dicho ustedes en la introducción, un nivel de violencia muy alto por parte de bandas criminales que aumenta muchísimo la exposición de las mujeres y las niñas a violencia sexual. Luis, aquí en Canarias muchas de las personas que llegan lo hacen con un intermediario, vamos a llamarlo así, que son las mafias. No sé si esas personas que cruzan el Darién van por su propia cuenta o también están bajo la protección, entre comillas, por supuesto, de mafias, o no, o van por su cuenta. Bueno, la migración ahora mismo es un negocio en muchos sentidos, tanto legal como ilegal. Los migrantes tienen que pagar precisamente por cada movimiento que hacen, desde coger un autobús para atravesar un país, desde coger una lancha
comida, en la selva tienen que pagar por cualquier servicio, incluso para ir a un baño tienen que pagar, están en unas condiciones de vulnerabilidad extrema y, por desgracia, en este mundo donde hay vulnerabilidad siempre hay personas que sacan beneficio del sufrimiento humano. Luis, una última pregunta y le agradezco que sea breve en su respuesta. No sé si el Estado de Panamá, si Panamá es capaz de proteger a todas esas personas o si está completamente desbordada con la situación. No, por descontado está desbordado. Tanto los estados como las organizaciones humanitarias estamos desbordados. Por lo tanto, nosotros hacemos llamados a que se incremente la ayuda humanitaria a estas personas, que se aseguren sus derechos y, sobre todo, que la migración no se vea como un delito. Migrar no es un delito, la movilidad humana es un derecho y sabemos que el control de las rutas migratorias con medidas policiales o militares solo aumenta el sufrimiento de estas personas y no reduce su tráfico. Luis Aguiluz, muchas gracias por atendernos. Muy buen día. A ustedes, muchas gracias. Vamos a ver ya qué nos tienen preparado Pedro Machín y Wendy Fuentes, preparando ya el Ponte al Día. Muy buenos días, Pedro, Wendy. Muy buenos días. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues nada, ya ultimando algún detallito que queda, pero con todo listo para en unos minutos estar con ustedes para ponerles al día. Hoy vamos a estar en Santa Cruz de Tenerife siguiendo muy de cerca esa marcha lenta convocada por el sector del taxi para protestar por su situación, por esas empresas del transporte que han llegado a la isla y además también por esa falta de implicación, tal y como señala el gremio, de la clase política. Vamos a seguirlo de cerca. Bueno, y el 5 de diciembre quedan muy pocas horas para que dé comienzo ese puente de diciembre, para el que lo tenga. Hay algunos que van a aprovechar estos días para hacerse una escapadita, así que vamos a estar en los aeropuertos canarios para pulsar el ambiente y también para conocer las cifras de salida y llegada estos días al archipiélago. Y para aquellos canarios y canarias que decidan quedarse en Canarias, vamos a ofrecerles planes, como por ejemplo visitar los belenes que tenemos en nuestros pueblos y ciudades. Hoy, por cierto, se inaugura el Belén de San Cristóbal de la Laguna, en la Casa de los Capitanes, y también uno de los belenes más visitados de todo el archipiélago, el Belén de arena de la Playa de las Canteras. Vamos a estar allí en directo. Y vamos a abordar un asunto que con total seguridad les importa y les preocupa: las pensiones. Anunciada esa subida del 3,8%, nosotros nos preguntamos cómo reciben esta noticia los pensionistas, a cuánto asciende ese porcentaje y si es suficiente. Pero todas estas cuestiones las vamos a responder con detalle, como siempre, a las 12 en punto, aquí en directo en Televisión Canaria, en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Muchas gracias, chicos, buen programa, y justo a las puertas del puente de diciembre, todos pendientes del cielo para saber qué tiempo nos espera. Emilia, el que haya pasado frío aquí en Canarias, pues que mire a Alemania, donde esperan en recobrar la normalidad todavía, ¿verdad? Sí, enseguida te cuento lo que va a ocurrir aquí, pero en Alemania aún esperan recobrar la normalidad. Hoy la nieve y las heladas continúan provocando retrasos y cancelaciones en el tráfico aéreo y terrestre, especialmente en la Baviera. La ciudad más afectada sigue siendo Múnich, donde las condiciones meteorológicas pues han vuelto a provocar el cierre del aeropuerto desde ayer por la tarde hasta este mismo mediodía debido a la lluvia helada. Se han suspendido aproximadamente 150 despegues y 160 aterrizajes de un total de 770 vuelos programados. La ola de frío también ha provocado el caos en el tráfico ferroviario y siguen sin funcionar gran parte del transporte público. Muchas familias llevan 3 días esperando su vuelta, que de momento pues se sigue posponiendo. Y en el norte de Gran Bretaña vive pues también una situación parecida. Tras las últimas nevadas en Cumbria, la nieve y el hielo de las últimas horas han provocado cortes de energía generalizados. Unos 200 coches se han quedado varados en las carreteras debido a las pistas de hielo en las que se han convertido las autopistas. Hay una docena de escuelas cerradas en Escocia y los equipos de rescate de montaña trabajan incluso con los numerosos accidentes de trineo que ha habido por el hielo. Más de 30 centímetros de nieve se ha llegado a registrar. Pero los que verdaderamente saben de frío y de nieve son los siberianos. El clima ártico es otro mundo, con zonas en Rusia que este martes están registrando 58 grados negativos. Esta que ven es Yakutsk, una de las ciudades más frías del mundo, situada a unos 5.000 kilómetros al este de Moscú. Está cubierta por nubes heladas y por niebla. Dicen los lugareños que ellos allí pues que no pasan frío porque están bien preparados con la ropa adecuada. 2 pares de guantes, varias capas de ropa y moverse para que la sangre circule. Han dicho, eso es suficiente para soportar estas extremas condiciones. Miren, y del Ártico nos vamos a la Antártida, Carlos, porque desde allí nos llegan unas noticias
pues un tanto inquietante. Se trata del iceberg más grande del mundo, el A23, fíjense, es ese que han visto y que están viendo. Por primera vez en casi 40 años ha comenzado a moverse. Había estado encallado en el mar de Weddell casi esos 40 años y ahora se ha soltado. Y esa mole, que equivale a 3 veces la ciudad de Nueva York, pues ha cogido rumbo al Atlántico Sur. El coloso de hielo se denomina, como hemos dicho, A23A y han sido los satélites los que han captado el momento de su despegue. Casi 4.000 metros cuadrados de iceberg a la deriva que los científicos pues están siguiendo muy de cerca. Y en la India están intentando pasar como pueden el paso del ciclón Michaun, que ha provocado la muerte de 9 personas e importantes inundaciones al sur del país. Las fuertes lluvias han anegado carreteras y viviendas. Ha caído más de 200 litros por metro cuadrado en tan solo 24 horas. El ciclón llegó con rachas de viento de más de 110 kilómetros por hora. Al menos hay 8 personas evacuadas. Pues Emilia, viendo el planeta no estamos tan mal. A las puertas del puente, ¿qué previsión tenemos para estos días, Emilia? Pues la verdad es que sí, todas las comparaciones son odiosas, pero desde luego en este archipiélago estamos bastante más tranquilos. Mira, lo primero que vamos a mostrarles es la imagen de satélite de hoy, que es bastante llamativa, pero esto es mucho ruido y pocas nueces, porque tenemos un chorro subtropical de nubosidad media y alta en torno a los 5.500 metros de altura, que lo único que han hecho es dejarnos cielos grises en todo el archipiélago, en prácticamente todo el archipiélago. Vienen de una borrasca que ahora mismo ya la tenemos cerca del Golfo de Cádiz y que debajo trae un ligero frente que a nuestra latitud pues se ha roto, se ha desdibujado y en las próximas horas puede ser que nos deje alguna gotita que otra. Lo vamos a ver enseguida, pero antes la previsión de los modelos lo que marca es que esa perturbación que ven aquí girando se sitúe en el Golfo de Cádiz. Fíjense que el viento lo tenemos del noroeste, gira a norte y poco a poco de cara al viernes volveremos a tener los alisios, pero pese a todo esto las temperaturas no bajan, de momento se mantienen. Es más, de cara al viernes puede ser que esas temperaturas incluso suban el viernes y el sábado. Lo que sí tendremos es la llegada de ese frente, lo vamos a ver en el modelo de previsión de lluvia, y ese frente lo que hará esta noche y primeras horas de mañana es regar un poco las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, incluso el norte de Gran Canaria. Poca cosa, nada significativo, pero además va a pasar durante la madrugada y durante las primeras horas de mañana. Así que mañana miércoles la previsión la hemos significado con esos posibles chubascos en el norte de las islas con mayor relieve. Alguna nube de evolución se puede generar en puntos del interior también del sur y descargar alguna gota poco importante porque el viento va a soplar con poca intensidad. Viento que poco a poco va a girar del nordeste y va a soplar flojo con temperaturas, fíjense, a 5 de diciembre, 24, 25 grados. Situación marítima de mar de fondo del noroeste con olas de 1,5 metros de altura en el norte y marejadilla en el sur. Un avance para este puente de jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué va a ocurrir en el archipiélago? Bueno, pues miren, el jueves seguiremos teniendo sobre todo nubosidad de tipo alto que poco a poco se va a ir desplazando, sobre todo durante la primera mitad del día, dejando cielos más despejados en la provincia oriental. El viernes nuevamente el viento ya es del nordeste y las nubes se van a acumular, las que lleguen en la cara norte de las islas, poco importantes. Además suben las temperaturas ese día, al igual que el sábado. El sábado también vamos a tener poca nubosidad en general, situada en el norte porque seguimos teniendo esos vientos alisios y temperaturas en ligero ascenso. Y el domingo, pues el domingo tendremos un día de impasse en lo que vuelve a entrar algo de aire de componente sur, con nubosidad alta que no van a oscurecer el día, pero sí que va a dejar esos cielos con las nubes altas en prácticamente todo el archipiélago, unas temperaturas similares. Y ya les adelanto que para la semana que viene puede que tengamos hasta ligera calima, eso lo veremos enseguida. Y los que vayan a viajar para la península, ¿a qué se van a enfrentar? Pues se van a enfrentar a lo que se denomina un río atmosférico. Es este río atmosférico que llega por aquí y que va a llenar toda la península de precipitaciones intensas desde el oeste hacia el este. Así que los que se vayan de viaje este fin de semana o este puente para la península, paraguas en manos, aunque no va a ser mucho frío, pero paraguas en manos sí. Que es lo que toca en esta época del año. Muchas gracias, Emilia. Mañana. Vamos ahora hasta Estados Unidos. Allí hay un pueblo que se llama San Agustín, donde destaca en esta época del año por encima del resto. Además de ser un atractivo lugar turístico, en Navidad cuenta con el mayor espectáculo de luces de todo el país, de Estados Unidos. Así que tiene que ser impresionante. Vamos a verlo. Así llega la Navidad en San Agustín, y este es apenas el comienzo.
La conocida Noche de las Luces es la tradición más esperada de la temporada, en la que más de 3 billones de bombillas alumbran las que son consideradas como las semanas más alegres del año. Oh, hermoso, hermoso. Primera vez que me toca y vinimos únicamente a ver la apertura del alumbrado. Nos encanta la Navidad y estas fiestas de Navidades. Y es que no queda ni un solo rincón a oscuras. Todas las calles y edificios de este pequeño pueblo se visten de luz por varias semanas, un espectáculo que le ha otorgado a San Agustín el reconocimiento como una de las 10 exhibiciones navideñas más deslumbrantes del mundo, según National Geographic. Cada año, San Agustín recibe a más de 7 millones de visitantes, tanto habitantes de otras partes de Estados Unidos como extranjeros en busca de diversión y relax. Y ahora, en Navidad, se une el brillante encanto de un espectáculo que enciende la esperanza aún en tiempos de dificultad. Bueno, pero era una Navidad un poco tropical o templada como la nuestra. Nos vamos ahora sí con una estampa navideña desde la fría y nevada República Checa. Un año más, el pueblo de Lideco ha vivido su tradicional visita de San Nicolás, así llaman a nuestro Papá Noel. Vestidos como demonios, los residentes saltan, tocan campanas, juegan y bromean con los niños. También les asustan un poquito para que se porten bien. Más les vale. Es la previa a la entrega de dulces por el propio San Nicolás. Eso, lo de los dulces, es internacional y se reparten durante estas fechas en todos lados. Bonito paisaje y bonita tradición desde la República Checa. Mañana no, el jueves volvemos con otro Atlántico Noticias. Que disfruten del puente.